Amados hermanos y hermanas, amigos todos que se detienen un momento para buscar una palabra de aliento, de paz y de verdad, reciban un saludo lleno de la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo de meditación, un espacio diseñado para que nuestras almas encuentren reposo en medio del ruido del mundo y para que nuestros corazones se alineen con la voluntad perfecta del Padre. Hoy no estamos aquí por casualidad. Cada palabra que se pronuncia y cada versículo que atesoramos tiene el propósito de transformar nuestra realidad desde lo invisible hacia lo visible. Comenzamos reconociendo que la vida cristiana no es simplemente una serie de ritos, sino una relación vibrante y constante con el Creador. En el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo 42 en 1-2, leemos una verdad que resuena en lo más profundo del ser humano. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta sed no es física, es una sed de propósito, de justicia y de amor incondicional que solo se sacia en la presencia del Altísimo. A veces caminamos por desiertos emocionales, enfrentando sequías espirituales que nos agotan, pero es precisamente en ese estado de necesidad donde Dios se manifiesta con mayor poder. Debemos entender que nuestra vulnerabilidad no es un obstáculo para su gracia, sino el escenario perfecto para su gloria. Cuando nos presentamos ante Él con honestidad, admitiendo que nuestras propias fuerzas no son suficientes, abrimos la puerta al fluir del Espíritu Santo. La reflexión que hoy nos ocupa nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Vivimos en un tiempo de distracciones constantes, donde el hacer parece más importante que el ser. Sin embargo, la Biblia nos instruye en el reposo. Mateo 11:28 de la mañana es un llamado eterno. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso no es la ausencia de actividad, sino la presencia de paz en medio de la tormenta. Es la certeza de que el soberano del universo tiene el control total de los tiempos y las estaciones. Al reflexionar sobre estas palabras, nos damos cuenta de que muchas de nuestras ansiedades nacen del intento de cargar con un peso que no nos corresponde. Fuimos creados para depender de Dios, no para sustituirlo. La autosuficiencia es una de las mayores trampas del enemigo, pues nos aleja de la fuente de vida y nos encierra en el limitado círculo de nuestra propia inteligencia. La palabra de Dios es una lámpara, como bien dice el Salmo 119 en 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En la oscuridad de la incertidumbre, no necesitamos ver todo el panorama del futuro, solo necesitamos luz para el siguiente paso. Dios nos guía de gloria en gloria, paso a paso, fortaleciendo nuestra fe en el proceso. La fe, esa certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, descrita en Hebreos 11:1, es el motor que nos permite caminar sobre las aguas de la duda. Reflexionar cristianamente implica someter nuestro intelecto a la sabiduría divina. Muchas veces buscamos respuestas lógicas a problemas espirituales, olvidando que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y sus caminos más profundos que nuestra comprensión. Consideremos la historia de la redención. Todo en la Biblia apunta hacia un amor que no se rinde. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos a un Dios que persigue al ser humano para restaurarlo. Juan 3:16 de la mañana, quizás el versículo más conocido, encierra la esencia de esta reflexión. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, es un abismo de misericordia que no podemos medir. Es un amor que no se basa en nuestro mérito, sino en su carácter. Al meditar en esto, nuestra perspectiva cambia. Ya no servimos a Dios por miedo al castigo, sino por gratitud ante su sacrificio. La libertad que Cristo nos otorgó en la cruz no es una licencia para vivir en el pecado, sino el poder para vivir en la justicia. Es vital que en este caminar no perdamos de vista la importancia de la oración. La oración es el aliento del alma. No es un monólogo donde presentamos una lista de deseos, sino un diálogo donde rendimos nuestra voluntad. En Filipenses 4 en 6-7 se nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Noten que la promesa no es necesariamente que la situación cambie de inmediato, sino que la paz de Dios guardará nuestro interior. Es un blindaje espiritual contra la desesperación. Cuando oramos con acción de gracias, incluso antes de ver la respuesta, estamos ejerciendo una fe que mueve montañas. La gratitud es un arma espiritual que rompe las cadenas del descontento y nos permite ver las bendiciones que ya tenemos pero que a menudo ignoramos por estar enfocados en lo que falta.
Debemos también reflexionar sobre nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? El mundo intenta definirnos por nuestro éxito, nuestro aspecto, nuestra cuenta bancaria o nuestros errores pasados. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 de la mañana que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es una declaración de independencia espiritual. Tu pasado ya no tiene autoridad sobre tu presente. Las etiquetas que otros te pusieron, o que tú mismo te impusiste, son borradas por la sangre del Cordero. Eres un hijo de Dios, un heredero de las promesas, un embajador del reino de los cielos. Entender esto es fundamental para caminar con autoridad. Si no sabes quién eres, cualquier viento de doctrina o cualquier crítica te derribará. Pero si estás cimentado en la roca que es Cristo, permanecerás firme. La vida cristiana es también una vida de comunidad y de amor al prójimo. Jesús resumió todos los mandamientos en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En 1 Juan 4:8 leemos que, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nuestra fe se valida en la manera en que tratamos a los demás, especialmente a aquellos que no pueden darnos nada a cambio. La reflexión cristiana nos lleva a la acción. No podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no amamos a nuestro hermano, a quien vemos. La compasión es el lenguaje del reino. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo, cada gesto de generosidad es una semilla de eternidad que plantamos en el corazón de quienes nos rodean. En este primer tramo de nuestra reflexión, quiero que te detengas a pensar en la fidelidad de Dios. Mira hacia atrás y observa cuántas veces Él te sostuvo cuando pensabas que te hundirías. Lamentaciones 3:22 de la mañana -23 nos recuerda: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada despertar es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para corregir el rumbo y para sumergirnos en su gracia. No permitas que el enemigo te robe la esperanza con pensamientos de condenación. Dios es un Dios de procesos. Él no ha terminado contigo. El hecho de que estés leyendo o escuchando esto es una prueba de que su propósito para tu vida sigue vigente. Recordemos también que somos llamados a ser sal y luz. En un mundo que a menudo se siente insípido y oscuro, el cristiano debe marcar la diferencia. No por arrogancia, sino por el reflejo de la luz de Cristo en nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice Mateo 5:14 de la mañana. Tu testimonio es la herramienta más poderosa que tienes. No se trata de ser perfectos, se trata de ser auténticos. La gente no busca personas que nunca fallan, busca personas que, cuando caen, se levantan apoyadas en la mano de Dios. Esa resiliencia espiritual es lo que convence al mundo de que hay algo real en nuestra fe. Sigamos profundizando en esta verdad. La santidad, por ejemplo, no es una lista de prohibiciones, sino un apartarse para Dios. Es elegir lo que nos acerca a su presencia y desechar lo que nos aleja. Es buscar la pureza de corazón porque, como dice la bienaventuranza en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios no es solo una promesa futura en la eternidad, es una capacidad presente para percibir su mano en nuestra vida diaria, en los detalles pequeños, en la provisión inesperada, en la protección invisible. Para cerrar este primer segmento, te invito a que respires profundamente y entregues tus cargas. No intentes resolver el resto del año o de tu vida en este instante. Dios es el Dios del hoy. En el Padre Nuestro pedimos por el pan de cada día, no por el de la próxima década. Esa dependencia diaria nos mantiene humildes y conectados. Confía en que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como nos asegura Filipenses 1:6. No hay error que la gracia de Dios no pueda cubrir, ni herida que su amor no pueda sanar. Estás en sus manos, y no hay lugar más seguro que ese. Deja que estas palabras calen en tu espíritu y prepárate para seguir profundizando en este misterio glorioso que es la vida en el Espíritu. Que la paz del Señor inunde tu hogar y tu mente mientras continuamos este viaje de fe y descubrimiento. La jornada es larga, pero el guía es fiel. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y esa es la mayor garantía que alguien puede tener. Amén. Continuando con este caminar del alma, es fundamental que reconozcamos que la vida espiritual no es un estado estático, sino un movimiento constante hacia la madurez. Una vez que hemos comprendido que somos hijos de Dios y que su gracia nos sostiene, debemos enfrentar la realidad de la batalla que se libra en nuestra mente y en nuestro espíritu. La reflexión cristiana nos obliga a mirar hacia adentro con honestidad, permitiendo que la luz de la verdad examine cada rincón de nuestro carácter. En el libro de Romanos 2:2, el apóstol Pablo nos entrega una clave transformadora.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación no es un evento único, sino un proceso diario de desaprender los patrones de este mundo para aprender los patrones del cielo. El mundo nos enseña a competir, a acumular y a buscar la gloria propia. El reino de Dios nos enseña a servir, a dar y a glorificar al Padre. Para que esta transformación sea real, debemos estar dispuestos a morir a nuestro propio ego. Jesús fue muy claro al respecto en Lucas 9:23 de la mañana cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Tomar la cruz no es simplemente soportar sufrimientos inevitables, sino elegir voluntariamente someter nuestra voluntad a la de Dios, incluso cuando es difícil o impopular. La cruz es el lugar donde nuestros deseos egoístas mueren para que la vida de Cristo pueda manifestarse en nosotros. Al meditar en esto, entendemos que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en tener el poder de hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Muchos confunden la libertad con el libertinaje, pero el pecado es, en esencia, una forma de esclavitud que degrada la dignidad del ser humano. Cristo nos libertó para que vivamos en la plenitud de su diseño original. En este proceso de renovación, la paciencia se convierte en una virtud indispensable. Vivimos en la cultura de la inmediatez, donde queremos resultados instantáneos, pero el crecimiento espiritual sigue las leyes de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:9 nos anima diciendo: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La perseverancia es la fe puesta a prueba por el tiempo. Es confiar en que Dios está trabajando en las raíces de nuestra vida, incluso cuando todavía no vemos los frutos en las ramas. Hay temporadas de invierno en la fe, donde parece que nada crece, pero es en ese silencio y en ese frío donde el carácter se fortalece y las raíces se profundizan para buscar el agua de vida. La reflexión también debe llevarnos a considerar la importancia de la integridad. En un mundo donde las apariencias lo son todo, el cristiano es llamado a la autenticidad en lo secreto. Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, como le fue dicho a Samuel. Proverbios 10:9 nos recuerda que, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La integridad es la coherencia entre lo que decimos creer y cómo actuamos cuando nadie nos ve. Es allí, en la soledad de nuestra habitación o en la privacidad de nuestros pensamientos, donde se define realmente nuestra estatura espiritual. La verdadera victoria no se gana en público, sino en el lugar secreto de la oración y la rendición. Hablemos ahora de la provisión divina y el afán. Es común que las preocupaciones económicas y materiales ocupen un lugar central en nuestras mentes, robándonos la paz. Sin embargo, el Señor nos invita a observar la creación para aprender sobre su cuidado. En Mateo 6:26 de la mañana, Jesús dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esta no es una invitación a la pereza, sino a la confianza. El trabajo es una bendición y un mandato, pero la angustia por el mañana es una falta de fe en la paternidad de Dios. Si Él cuida de las criaturas más pequeñas, ¿cómo no cuidará de aquellos que compró con la sangre de su Hijo? La reflexión sobre la provisión nos lleva a vivir con una mentalidad de abundancia en lugar de escasez, sabiendo que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:19 de la mañana. Esta confianza nos permite ser generosos. La generosidad es un reflejo del carácter de Dios. Él dio lo mejor que tenía por nosotros, y nosotros estamos llamados a ser canales de bendición. 2 Corintios 9:7 nos instruye: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El dar no se limita al dinero, implica dar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra atención y nuestro amor. Cuando vivimos con las manos abiertas, permitimos que Dios ponga nuevas cosas en ellas. El que retiene más de lo que es justo, acaba en la pobreza espiritual, pero el alma generosa será prosperada. La generosidad rompe el poder del materialismo y nos recuerda que somos administradores, no dueños, de lo que poseemos. A medida que avanzamos en esta reflexión, es necesario tocar el tema de las pruebas y las aflicciones. Nadie está exento de dolor, y el Evangelio no promete una vida libre de problemas, sino una presencia constante en medio de ellos. Santiago 1:2-4 nos lanza un desafío audaz: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os jaléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
¿Cómo es posible tener gozo en la prueba? No es un gozo basado en la circunstancia dolorosa, sino en el resultado que esa prueba producirá. El oro debe pasar por el fuego para ser purificado de sus escorias. De la misma manera, nuestra fe es refinada en el horno de la aflicción. Dios nunca desperdicia un dolor, Él lo utiliza para moldearnos a la imagen de su Hijo. Incluso en los momentos de mayor debilidad, la fuerza de Dios se perfecciona. Pablo descubrió este secreto cuando rogaba que se le quitara un aguijón en la carne. La respuesta del Señor fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad», 2 Corintios 12:9. Esto cambia totalmente nuestra perspectiva sobre el fracaso o la limitación. Cuando somos débiles en nosotros mismos, somos fuertes en Él. La reflexión cristiana nos enseña a no presumir de nuestras capacidades, sino a gloriarnos en nuestras debilidades para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Es en nuestra insuficiencia donde su suficiencia se hace evidente al mundo. También debemos reflexionar sobre el poder de nuestras palabras. La lengua, aunque es un miembro pequeño, tiene un impacto inmenso. Proverbios 6:21 de la tarde dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Con nuestras palabras podemos construir o destruir, bendecir o maldecir, sanar o herir. Una reflexión profunda sobre nuestra fe debe llevarnos a vigilar nuestro lenguaje. Efesios 4:29 de la mañana nos exhorta: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Nuestras conversaciones deben estar sazonadas con sal, reflejando la gracia que hemos recibido. El chisme, la crítica destructiva y la queja constante apagan el Espíritu Santo en nosotros, mientras que la alabanza y la palabra de aliento abren los cielos sobre nuestra vida. Un aspecto vital de nuestra caminata es el perdón. No podemos avanzar si estamos encadenados al resentimiento. El perdón no es un sentimiento, es una decisión de la voluntad. Colosenses 3:13 de la mañana nos manda: «Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Si Dios, siendo santo, nos perdonó ofensas infinitas, ¿quiénes somos nosotros para retener el perdón a un semejante? La falta de perdón es como beber veneno esperando que el otro muera. Nos enferma el alma y bloquea nuestra comunión con Dios. Al perdonar, soltamos al prisionero y descubrimos que el prisionero éramos nosotros mismos. El perdón nos devuelve la ligereza necesaria para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. En esta etapa de la meditación, miremos hacia la importancia del discernimiento. El mundo está lleno de voces que reclaman nuestra atención y nos ofrecen verdades a medias. 1 Juan 4:1 nos advierte: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». El discernimiento nace de la familiaridad con la voz del buen pastor. Jesús dijo en Juan 10:27 de la mañana: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Cuanto más tiempo pasamos en la palabra y en la oración, más fácil nos resulta identificar lo que no proviene de Dios. El discernimiento nos protege de los engaños sutiles y nos permite caminar con sabiduría en tiempos de confusión. No se trata de ser juiciosos, sino de ser prudentes, evaluando todo a la luz de las Escrituras. Finalmente, en esta segunda parte, reflexionemos sobre la esperanza. La esperanza cristiana no es un deseo vago de que las cosas mejoren, sino una expectativa segura basada en las promesas de Dios. Romanos 3:13 de la tarde dice: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Aun cuando el mundo parezca desmoronarse, el cristiano tiene un ancla firme y segura para el alma. Esta esperanza nos permite mirar hacia el futuro no con temor, sino con expectación. Sabemos que el final de la historia ya está escrito y que la victoria le pertenece a nuestro Dios. Esta certeza debe influir en cómo vivimos el hoy, dándonos la fuerza para resistir y la valentía para testificar. Consideremos que cada día es un regalo, una página en blanco donde podemos escribir junto a Dios una historia de redención. No te desanimes si has fallado o si sientes que vas muy lento. Lo importante no es la velocidad, sino la dirección. Mantén tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Deja que su amor te envuelva y que su espíritu te guíe a toda verdad. Estamos siendo edificados como piedras vivas en un templo espiritual. Cada golpe del cincel, aunque duela, tiene el propósito de quitar lo que sobra para revelar la obra de arte que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Continúa firme, amado hermano, porque aquel que te llamó es fiel, y Él también lo hará. La gracia sea contigo en este momento de quietud y que tu espíritu se fortalezca para lo que está por venir.
Continuamos profundizando en este océano de sabiduría divina, reconociendo que cada paso que damos en la fe nos sumerge más en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esta etapa de nuestra reflexión, es imperativo detenernos a considerar la naturaleza de la obediencia. A menudo, el mundo percibe la obediencia como una restricción a la libertad, una carga pesada impuesta por un juez severo. Sin embargo, en la economía del reino de Dios, la obediencia es el lenguaje del amor. El mismo Jesús nos lo dijo en Juan 2:15 de la tarde: si me amáis, guardad mis mandamientos. No obedecemos para ser amados, sino porque ya somos amados. La obediencia es la respuesta natural de un corazón que ha sido cautivado por la bondad del Padre. Cuando comprendemos que las instrucciones de Dios no son para limitarnos, sino para protegernos, nuestra resistencia desaparece. Sus mandamientos son vallados de gracia que impiden que caigamos en los precipicios que el pecado ha cavado en nuestro camino. La verdadera libertad se encuentra dentro de los límites de la voluntad de Dios, pues fuera de ella solo hay caos y vacío. Al reflexionar sobre la obediencia, debemos mirar el ejemplo máximo de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní. Allí, en el momento de mayor angustia humana, Jesús pronunció las palabras que cambiaron el destino de la humanidad: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta rendición total es la cumbre de la madurez espiritual. Rendirse no es darse por vencido, es entregar el control a quien sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Muchas de nuestras luchas internas cesarían si aprendiéramos a decir de corazón: no sea como yo quiero. Hay una paz inexplicable que inunda el alma cuando dejamos de pelear contra los planes de Dios y empezamos a fluir con ellos. La resistencia a la voluntad divina solo genera fricción y desgaste, pero la rendición produce descanso y victoria. Debemos confiar en que el diseño de Dios para nuestra vida es infinitamente superior a cualquier plano que nosotros podamos trazar en nuestra limitada visión humana. Este camino de rendición nos lleva necesariamente a hablar de la humildad. En una sociedad que exalta el orgullo y la autopromoción, el llamado cristiano a la humildad es revolucionario. 1 Pedro 5:5 nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No hay nada que bloquee más la bendición de Dios que un corazón lleno de sí mismo. La humildad no consiste en pensar menos de nosotros mismos, sino en pensar menos en nosotros mismos. Es quitar el yo del trono y permitir que Cristo ocupe su lugar legítimo. Un corazón humilde es un corazón enseñable, alguien que reconoce que cada don, cada talento y cada respiro provienen de la mano del Creador. Cuando caminamos en humildad, nos volvemos recipientes útiles para la gloria de Dios, porque ya no buscamos el reconocimiento humano, sino la aprobación divina. La humildad es la llave que abre los tesoros del cielo, porque Dios se deleita en exaltar a aquellos que se han humillado bajo su mano poderosa. Asimismo, debemos reflexionar sobre la importancia de la paciencia en el cumplimiento de las promesas. Muchas veces recibimos una palabra de parte de Dios y esperamos que se manifieste al día siguiente, pero Dios trabaja en la eternidad, no en nuestro reloj cronológico. Abraham esperó décadas por el hijo de la promesa. José pasó años en la cárcel antes de llegar al palacio. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. Hebreos 6:12 de la mañana nos insta a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La paciencia no es una espera pasiva, sino una constancia activa. Es seguir creyendo, seguir orando y seguir trabajando mientras el cumplimiento llega. Dios nunca llega tarde, pero rara vez llega cuando nosotros pensamos que debería. Su tiempo es perfecto porque Él ve el final desde el principio y sabe exactamente cuándo nuestro carácter está listo para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. En esta reflexión, no podemos pasar por alto el valor de las Escrituras en nuestra vida cotidiana. La Biblia no es un libro de historia antigua, es una palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, como dice Hebreos 4:12 de la mañana. Ella penetra hasta partir el alma y el espíritu, y dice los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando meditamos en la palabra, no solo estamos adquiriendo información, sino que estamos siendo formados por el aliento de Dios. Josué 1:8 nos da una fórmula infalible para el éxito espiritual. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La meditación constante en la palabra satura nuestra mente con la perspectiva de Dios, permitiéndonos filtrar las mentiras del mundo a través del tamiz de la verdad eterna. Una vida sin lectura bíblica es como un barco sin brújula en medio de una tormenta. Es vulnerable a cualquier corriente de opinión o de duda. Hablemos también de la importancia del servicio.
Fuimos salvados para servir. En el reino de Dios, el mayor es el que sirve a todos. El mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45 de la mañana. El servicio es la expresión tangible de nuestro amor por Dios. No necesitamos grandes plataformas ni micrófonos para servir. El servicio se encuentra en los pequeños actos de sacrificio diario. Escuchar al que está solo, ayudar al necesitado, orar por el enfermo, realizar nuestro trabajo diario con excelencia y honestidad como para el Señor. El servicio nos libera del narcisismo y nos conecta con el corazón compasivo de Cristo. Cada vez que nos inclinamos para lavar los pies de otro, estamos reflejando la imagen de aquel que se despojó de su gloria por amor a nosotros. El servicio es, en última instancia, una forma de adoración que llega como un olor fragante al trono de la gracia. A medida que profundizamos en estas verdades, debemos considerar la realidad de la santificación. Ser santo significa ser apartado. 1 Tesalonicenses 4:3 dice claramente, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Este no es un llamado a la perfección absoluta e inmediata, sino un progreso constante en la justicia. Es el proceso por el cual el Espíritu Santo va tallando en nosotros la imagen de Jesús, quitando las asperezas del egoísmo, la ira, la lascivia y la envidia. La santificación es una cooperación entre la gracia de Dios y nuestra voluntad. Dios nos da el poder para cambiar, pero nosotros debemos elegir caminar en ese cambio. Es una lucha diaria contra los deseos de la carne que batallan contra el alma. Pero no estamos solos en esta lucha. El Consolador, el Espíritu de verdad, habita en nosotros para guiarnos, fortalecernos y redarguirnos cuando nos desviamos. La santidad no es una carga, es la belleza de una vida que refleja la luz de Dios en un mundo oscuro. Reflexionemos ahora sobre la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. En su oración sumamente sacerdotal en Juan 17, Jesús rogó intensamente, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la Iglesia es el testimonio más poderoso de la veracidad del Evangelio. Cuando el mundo ve a personas de diferentes razas, trasfondos sociales y personalidades amándose y trabajando juntas por una causa común, se ven obligados a reconocer que hay un poder sobrenatural obrando entre ellos. La división, las contiendas y el espíritu sectario son obras de la carne que entristecen al Espíritu Santo. Estamos llamados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos enfocarnos más en lo que nos une, nuestro Señor, nuestra fe, nuestro bautismo, que en las opiniones secundarias que a menudo nos separan. Un cuerpo dividido es un cuerpo débil, pero una iglesia unida es una fuerza imparable contra las puertas del infierno. También es necesario meditar sobre el temor de Dios. En tiempos modernos, este concepto a menudo se malinterpreta como un miedo terrorífico, pero el temor reverente al Señor es, en realidad, el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10 de la mañana. Temer a Dios es tener tal respeto y amor por su santidad que aborrecemos lo que Él aborrece y amamos lo que Él ama. Es vivir con la conciencia constante de su presencia, sabiendo que todas las cosas están desnudas y abiertas ante sus ojos. Este temor no nos aleja de Él, sino que nos acerca con un asombro profundo. Nos protege de la complacencia y nos motiva a vivir una vida que le sea agradable en todo. El temor de Dios es un tesoro que nos da seguridad, pues quien teme a Dios no tiene por qué temer a nada ni a nadie más en este mundo. Consideremos, finalmente en esta parte, la brevedad de la vida y nuestra perspectiva eterna. Santiago 4:14 de la mañana nos recuerda que nuestra vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta realidad no debe angustiarnos, sino enfocarnos. Si nuestra existencia aquí es corta, debemos invertirla en lo que realmente trasciende. El dinero, los títulos y las posesiones se quedarán aquí, pero las almas que tocamos y el carácter que desarrollamos en Cristo permanecerán por la eternidad. Vivir con la eternidad en mente cambia nuestras prioridades. Nos ayuda a perdonar más rápido, a amar más profundamente y a no afanarnos por las pérdidas temporales. Colosenses 3:2 nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando nuestros ojos están fijos en el cielo, caminamos con más firmeza en la tierra. Sabemos que somos peregrinos y extranjeros aquí, y que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Deja que estas verdades penetren en tu mente en este momento. La obediencia, la humildad, la paciencia, la palabra, el servicio, la santificación, la unidad, el temor de Dios y la perspectiva eterna no son solo conceptos teológicos, son los ladrillos con los que se construye una vida victoriosa. No te sientas abrumado por la altura del llamado,
Recuerda que es Dios quien produce en ti tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él es el alfarero y tú eres el barro. Solo ríndete a sus manos expertas y confía en que lo que Él está haciendo es hermoso. Respira su paz ahora mismo y recibe la fuerza renovada para seguir adelante en este viaje de fe. La gracia del Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Continuando con este fluir de revelación y vida, es necesario que nos detengamos a reflexionar sobre la naturaleza del poder de Dios manifestado en la debilidad humana y el misterio de la confianza absoluta. En esta cuarta etapa de nuestro camino, nos encontramos frente a una de las verdades más desafiantes pero liberadoras del Evangelio, la soberanía de Dios sobre el sufrimiento y la prueba. A menudo, cuando enfrentamos vientos contrarios, nuestra primera reacción es preguntar, ¿por qué? Pero la reflexión cristiana nos invita a transformar esa pregunta en un ¿para qué? En el libro de Isaías 55 en 8-9, el Señor nos declara, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta declaración no es un alejamiento de Dios, sino una invitación a descansar en su inteligencia superior. Confiar en Dios cuando todo tiene sentido es fácil, pero confiar cuando el panorama es confuso es lo que realmente fortalece el músculo de la fe. La madurez espiritual se alcanza cuando comprendemos que Dios no solo es bueno cuando nos da lo que pedimos, sino que es igualmente bueno cuando nos dice que no o cuando nos pide que esperemos. Debemos considerar la vida del profeta Habacuc, quien después de cuestionar a Dios por el dolor de su nación, llegó a una conclusión que debería ser el estandarte de cada creyente en tiempos de crisis. En Habacuc 3:17 de la mañana -18 leemos, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este es el gozo inquebrantable, un gozo que no depende de la despensa llena ni de la cuenta bancaria saludable, sino de la naturaleza inmutable de Dios. Nuestra estabilidad no puede estar anclada en lo que poseemos, sino en aquel que nos posee. Reflexionemos ahora sobre la importancia de la mente como el campo de batalla principal. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, nos dio una estrategia militar espiritual en 2 Corintios 10 en 4-5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una fortaleza no es más que una mentira que hemos creído sobre Dios o sobre nosotros mismos durante tanto tiempo que se ha convertido en una estructura mental. La reflexión profunda nos obliga a cuestionar nuestros propios pensamientos. ¿Es este pensamiento coherente con lo que Dios dice de mí? ¿Este temor proviene del espíritu o es una construcción de mi propia ansiedad? Llevar cautivo un pensamiento significa no permitirle que deambule libremente por nuestra mente causando estragos, sino someterlo al tribunal de la verdad. Si el pensamiento dice, estás solo, la verdad dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Si el pensamiento dice, no hay esperanza, la verdad dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta batalla mental se gana también a través de la meditación en la bondad de Dios. No podemos subestimar el poder de un corazón agradecido. La ingratitud es la madre de la amargura, pero la gratitud es la llave de la presencia de Dios. En el Salmo 100 en 4 se nos instruye, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La gratitud no es solo una respuesta a un beneficio recibido, es una postura ante la vida. Es elegir ver la mano de Dios en el pan cotidiano, en la salud que damos por sentada, en el aire que respiramos. Cuando nos enfocamos en lo que nos falta, nos volvemos ciegos a lo que tenemos. Una reflexión cristiana auténtica nos lleva a ser especialistas en bendiciones, personas que saben encontrar motivos para alabar incluso en los días grises. La alabanza no cambia a Dios, pero nos cambia a nosotros. Nos saca del foso de la autocompasión y nos coloca en el monte de la victoria espiritual. Hablemos ahora de la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo, lo que en griego se llama koinonía. No fuimos diseñados para ser islas de fe. En Eclesiastés 4 en 9-10 se nos recuerda una verdad práctica. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. La reflexión sobre nuestra caminata debe llevarnos a valorar a nuestros hermanos en la fe. A veces, el orgullo nos impide mostrar nuestras heridas, pensando que debemos proyectar una imagen de perfección.
Sin embargo, la Biblia nos manda en Santiago 5:16 de la mañana: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La sanidad a menudo se encuentra en el contexto de la vulnerabilidad compartida. Cuando permitimos que otros carguen con nosotros, estamos permitiendo que el cuerpo de Cristo funcione como Dios lo diseñó. No desprecies el consejo del hermano, ni la oración de aquel que Dios ha puesto a tu lado, pues a menudo la respuesta de Dios viene a través de una voz humana. A medida que avanzamos, debemos considerar el peligro de la tibieza espiritual. En el mensaje a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:15 de la mañana -16, el Señor usa palabras fuertes: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni ferviente. Ojalá fueses frío o ferviente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni ferviente, te vomitaré de mi boca. La tibieza es un estado de complacencia donde ya no hay hambre por Dios, donde la oración se vuelve una rutina vacía y la lectura de la palabra un deber aburrido. Es el resultado de haber permitido que las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahoguen la semilla, como en la parábola del sembrador. La reflexión constante es el antídoto contra la tibieza. Debemos pedirle al Espíritu Santo que mantenga encendido el fuego de nuestro primer amor. No permitas que tu relación con Dios se convierta en una religión de formas externas. Busca siempre la frescura de su presencia. El fuego en el altar debe arder continuamente, no se debe apagar. Esta frescura se mantiene a través de la disciplina del ayuno y la búsqueda intensa. El ayuno no es una forma de manipular a Dios para que haga nuestra voluntad, sino una forma de someter nuestra carne para que nuestro espíritu esté más sensible a su voz. En Isaías 58 se nos habla del verdadero ayuno, aquel que rompe las cadenas de injusticia y nos lleva a compartir el pan con el hambriento. La espiritualidad que no se traduce en justicia social y amor práctico es una espiritualidad incompleta. Jesús mismo dijo en Mateo 25 que lo que hiciéramos por uno de sus hermanos más pequeños, a él se lo hacíamos. Por lo tanto, nuestra reflexión cristiana debe mirar hacia afuera, hacia las necesidades de un mundo que sufre. No podemos estar tan llenos de Dios que no tengamos espacio para el dolor del prójimo. El amor de Dios se manifiesta a través de nuestras manos, de nuestro tiempo y de nuestra disposición para involucrarnos en las realidades difíciles de otros. Consideremos también el tema de la mayordomía de nuestro cuerpo. 1 Corintios 6:19 de la mañana -20 nos lanza una pregunta retórica poderosa. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Reflexionar sobre nuestra fe implica también cuidar el envase que Dios nos ha dado. Cómo descansamos, qué comemos, cómo tratamos nuestra salud física son también actos de adoración. Un templo descuidado no puede servir con la misma eficacia. Somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. La santidad no es solo algo que ocurre en el espíritu, se manifiesta en la pureza de nuestros ojos, en la limpieza de nuestras acciones y en el cuidado de nuestra salud. Un punto crucial es la preparación para la segunda venida de Cristo. Esta es la esperanza bienaventurada de la Iglesia. No vivimos solo para el presente, vivimos con un ojo puesto en la eternidad. En 1 Juan 3 en 2-3 se nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La expectativa del regreso de Jesús no debe causarnos temor, sino una santa urgencia. ¿Cómo nos encontrará el Señor cuando vuelva? ¿Ocupados en sus negocios o distraídos en los placeres pasajeros? La reflexión sobre el fin de los tiempos nos motiva a la evangelización, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque entendemos que el tiempo es corto y la mies es mucha. Debemos también reflexionar sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Juan 2:27 de la tarde, Jesús nos dejó una herencia inestimable. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz del mundo depende de que todo esté bien afuera. La paz de Cristo depende de que Él esté adentro. Es una paz que permite a Pedro dormir en la cárcel la noche antes de su ejecución, que permite a Pablo y Silas cantar himnos en el calabozo de Filipos. Esta paz es un fruto del Espíritu, no una conquista del esfuerzo humano. Si hoy te sientes turbado, recuerda que el príncipe de paz está contigo en la barca. No importa cuán alta sea la ola, su voz sigue teniendo el poder de decir, calla, enmudece, y hacer que se haga grande bonanza. Finalmente, en este segmento, meditemos sobre el poder de la resurrección.
No servimos a un líder muerto ni a un filósofo del pasado, servimos a un Dios vivo que venció a la muerte. Romanos 8:11 de la mañana dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este mismo poder está disponible hoy para resucitar tus sueños muertos, para restaurar matrimonios que parecen terminados y para dar vida a proyectos que han languidecido. La resurrección es el sello final de nuestra victoria. No hay situación tan desesperada que Dios no pueda revertir. Confía en el poder transformador del Espíritu Santo. Deja que su vida fluya a través de tus venas espirituales y levántate con nueva fuerza. Que estas palabras resuenen en tu interior como un eco de la eternidad. Eres amado con un amor eterno, sostenido por una mano omnipotente y guiado por una sabiduría infalible. No te canses de buscar el rostro de Dios. En la quietud de este momento, entrega tus miedos a los pies de la cruz y recibe la unción fresca que el Señor tiene para ti. Continuaremos este viaje, sabiendo que cada paso nos acerca más al corazón del Padre, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Amén. Avanzando en este río de reflexión espiritual, entramos ahora en una dimensión donde la fe se encuentra con la madurez del carácter a través de la disciplina y el discernimiento de los tiempos. Es necesario que comprendamos que ser un seguidor de Cristo no es solo una posición legal delante de Dios, sino una transformación orgánica que afecta nuestra manera de procesar la realidad. En el libro de Hebreos 5:14 de la mañana, se nos da una advertencia y una meta. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta ejercitación de los sentidos espirituales es lo que nos permite navegar en un mundo que constantemente intenta desdibujar las líneas de la moralidad y la verdad. La madurez no llega con los años de asistir a una congregación, sino con la aplicación constante de la palabra de Dios a las decisiones cotidianas. Cada vez que elegimos la verdad sobre la conveniencia, o el perdón sobre el rencor, estamos fortaleciendo nuestros sentidos espirituales para percibir la voluntad del Padre. En esta etapa de nuestra reflexión, debemos abordar el tema de la guerra espiritual desde una perspectiva bíblica y equilibrada. Efesios 6:12 de la mañana nos recuerda una realidad que a menudo olvidamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra verdadera batalla no es contra las personas que nos ofenden, ni contra las estructuras humanas, sino contra las fuerzas invisibles que operan detrás de ellas. Si entendemos esto, dejaremos de pelear con la gente y empezaremos a interceder en lo espiritual. La armadura de Dios no es un concepto poético, es una necesidad vital. Ceñirnos con la verdad, vestirnos con la justicia, calzarnos con el apresto del Evangelio, tomar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu es la única forma de permanecer firmes. La reflexión cristiana nos enseña que la victoria ya fue ganada en la cruz por Cristo, pero nosotros debemos ocupar esa victoria y defender el territorio de nuestra paz y nuestra mente. Hablar de guerra espiritual nos lleva inevitablemente al poder de la intercesión. La intercesión es el acto de ponerse en la brecha por otro. Ezequiel 10:30 de la noche relata una búsqueda divina que estremece el corazón. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios busca corazones que no solo oren por sus propias necesidades, sino que sientan el dolor del mundo y se presenten ante el trono de la gracia para pedir misericordia por los que no saben pedirla. La oración intercesora es una de las expresiones más altas de amor cristiano, porque es un sacrificio de tiempo y energía en beneficio de alguien que quizás nunca sabrá que estamos orando por él. Cuando intercedemos, participamos en el ministerio actual de Jesús, quien, según Hebreos 7:25 de la mañana, vive siempre para interceder por ellos. Otro aspecto fundamental en este tramo de nuestra meditación es la gestión de las emociones a la luz de la fe. A menudo se piensa que el cristiano debe ser un ser impasible, pero la Biblia está llena de hombres y mujeres que experimentaron tristeza, angustia y temor. El mismo Jesús lloró ante la tumba de Lázaro y sintió una angustia profunda en Getsemaní. El secreto no está en negar la emoción, sino en no ser gobernado por ella. El Salmo 42:5 nos muestra este diálogo interno. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista no ignora su abatimiento, pero le habla a su alma y la orienta hacia la esperanza. La reflexión cristiana nos otorga la capacidad de observar nuestras emociones sin permitir que ellas tomen el volante de nuestra vida. Las emociones son indicadores, no dictadores.
nos indican el estado de nuestro corazón, pero la palabra de Dios es la que debe dirigir nuestras acciones. Consideremos ahora la importancia de la mayordomía de los talentos. Dios no ha dado dones a sus hijos para que estos se conviertan en objetos de orgullo personal, sino para la edificación del cuerpo. 1 Pedro 4:10 de la mañana dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme, lo que significa que se manifiesta de miles de maneras diferentes. Algunos tienen el don de la palabra, otros de la ayuda, otros de la administración, otros de la hospitalidad. Tu talento no te pertenece, te fue confiado para bendecir a otros. Una vida vivida solo para uno mismo es una vida pequeña y estéril. Pero cuando ponemos lo que somos y lo que tenemos al servicio de los demás, entramos en la corriente de la abundancia divina. La reflexión sobre nuestros dones debe llevarnos a preguntarnos: ¿estoy enterrando mi talento por miedo o por pereza, o lo estoy multiplicando para la gloria de mi Señor? En este punto, es vital meditar sobre la santidad de nuestras relaciones. El llamado a seguir a Cristo afecta la forma en que amamos a nuestra pareja, cómo criamos a nuestros hijos y cómo tratamos a nuestros padres. Colosenses 3:17 de la mañana nos da la regla de oro: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si hiciéramos todo en el nombre de Jesús, nuestras discusiones familiares disminuirían y nuestra comprensión aumentaría. La familia es la primera iglesia y el primer campo misionero. Es fácil ser piadoso en un templo rodeado de hermanos, pero la verdadera espiritualidad se prueba en la cocina, en la sala de estar y en los momentos de tensión doméstica. La paciencia, el perdón y el sacrificio que mostramos en nuestro hogar son el termómetro real de nuestra salud espiritual. No podemos avanzar sin reflexionar sobre la soberanía de Dios en medio de la injusticia humana. A veces miramos el mundo y nos preguntamos dónde está la justicia divina cuando vemos a los inocentes sufrir y a los malvados prosperar. El Salmo 37 nos ofrece una perspectiva eterna. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. La justicia de Dios no siempre se manifiesta en el horario que nosotros desearíamos, pero su juicio es seguro. Esta confianza nos permite vivir sin amargura y sin el deseo de venganza personal. Romanos 12:19 del día nos exhorta: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al soltar el juicio en manos de Dios, liberamos nuestra alma de una carga que no fuimos creados para llevar. La paz llega cuando aceptamos que no somos el juez del universo, sino testigos de su gracia. Hablemos también de la importancia de la visión espiritual. Proverbios 29:18 dice en una versión: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La visión aquí no es una ambición personal, sino la revelación de lo que Dios quiere hacer. Vivir con visión es vivir con propósito. Cada día no es simplemente una repetición del anterior, sino una oportunidad para avanzar un paso más en el plan eterno de Dios. Esta visión nos da la fuerza para resistir la tentación. Cuando sabemos hacia dónde vamos, es más fácil decir no a las distracciones que nos apartan del camino. La reflexión diaria nos ayuda a recalibrar nuestra visión. A veces el humo de los problemas nos impide ver el horizonte, pero la oración disipa la niebla y nos permite ver de nuevo la meta. Reflexionemos sobre la suficiencia de la gracia de Dios en nuestros fracasos. Todos fallamos, todos tenemos momentos donde nuestra fe flaquea o nuestras acciones no coinciden con nuestras convicciones. El peligro no es fallar, sino quedarse en el suelo. Proverbios 2:4-1-6 nos dice: porque 7 veces cae el justo, y se levanta. Lo que define al justo no es que nunca cae, sino que siempre se levanta. Y se levanta no por su propia fuerza, sino porque la mano de Dios lo sostiene. La gracia de Dios es más grande que tu pecado más vergonzoso. El arrepentimiento es el camino de regreso al corazón del Padre. No permitas que la culpa te aleje de la fuente de tu sanidad. El enemigo usa la culpa para paralizarnos, pero el Espíritu Santo usa la convicción para transformarnos. Hay una diferencia abismal entre la condenación que hunde y la convicción que eleva. En esta quinta parte, miremos también hacia la gratitud por las pequeñas cosas. Vivimos esperando el gran milagro, y a veces nos perdemos los 1000 milagros diarios: el sol que sale, el pan en la mesa, la risa de un niño, la capacidad de leer y razonar. La espiritualidad de lo cotidiano consiste en encontrar a Dios en lo ordinario. Jesús usó elementos comunes como el pan, el agua, la sal y las semillas para enseñar verdades eternas. Esto nos indica que nada es demasiado pequeño para Dios.
Si aprendemos a ver a Dios en lo pequeño, estaremos preparados para verle en lo grande. La gratitud es un lente que enfoca la presencia de Dios en todas partes. Como dijo el patriarca Jacob en Génesis 28:16, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Muchas veces Dios está allí, en tu situación actual, y solo necesitas que tus ojos sean abiertos. Finalmente, consideremos la perseverancia final. La carrera cristiana no es de velocidad, sino de resistencia. No importa cómo empezamos, sino cómo terminamos. Segunda de Timoteo 4:7-8, nos muestra al apóstol Pablo al final de sus días. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Nuestra reflexión debe llevarnos a vivir cada día con el fin en mente. Que nuestras decisiones de hoy sean tales que no nos avergüencen mañana. La fe se guarda en los momentos de silencio, en los días de rutina y en las noches de dolor. Guardar la fe es el mayor tesoro que podemos presentar ante el Señor cuando lo veamos cara a cara. Que esta porción de la reflexión fortalezca tus rodillas débiles y levante tus manos caídas. No caminas solo, el Dios de Jacob es tu refugio. Deja que su espíritu te sature y te dé una perspectiva nueva sobre tus desafíos. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana será un testimonio de cómo Dios te abrió camino. Mantente firme, busca la madurez, ejerce el discernimiento y, sobre todo, descansa en el amor inagotable de tu Salvador. Al entrar en esta sexta etapa de nuestra reflexión, nos corresponde elevar nuestra mirada hacia la majestad de la soberanía divina y cómo ésta se entrelaza con nuestra responsabilidad humana. Hemos caminado por los valles de la disciplina y los montes de la oración, pero ahora es necesario profundizar en el concepto de la confianza incondicional, aquella que no se inmuta ante el silencio de Dios. Hay momentos en la vida del creyente donde el cielo parece de bronce y las respuestas no llegan con la rapidez que nuestra carne demanda. Es en ese silencio donde se forja el carácter de los verdaderos adoradores. En el libro de Isaías 40:31 encontramos una promesa que es el sostén de los que esperan. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Noten que la promesa no es la eliminación inmediata del problema, sino la renovación de las fuerzas para elevarse por encima de él. El águila no evita la tormenta, sino que utiliza las corrientes de viento de la misma tempestad para subir más alto. De la misma manera, nuestras crisis, bajo la soberanía de Dios, se convierten en las corrientes que nos elevan a dimensiones de fe que nunca habríamos alcanzado en la comodidad de la calma. Muchas veces nos preocupamos por lo que la gente ve, pero Dios está observando aquello que nadie más conoce, nuestras intenciones. Purificar el corazón implica invitar al Espíritu Santo a que examine nuestras ambiciones, nuestros rencores ocultos y nuestros deseos secretos. Cuando permitimos que Dios limpie nuestro interior, nuestra vida exterior se alinea de forma natural con su voluntad. La santidad no es una camisa de fuerza, es la vestidura de gala de los hijos del Rey, que nos permite disfrutar de una comunión sin estorbos con nuestro Creador. Hablemos ahora de la importancia de la firmeza doctrinal en tiempos de relativismo. Estamos rodeados de ideologías que cambian como la marea, pero el cristiano tiene un fundamento sólido. Efesios 4:14 de la mañana nos advierte que no debemos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La reflexión madura nos lleva a estudiar las Escrituras con diligencia, no solo para conocer datos, sino para conocer a la persona de la verdad. Una fe que no está cimentada en la sana doctrina es vulnerable al engaño emocional y a las falsas promesas. Debemos ser como los cristianos de Berea, de quienes se dice en Hechos 5:11 de la tarde que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nuestra seguridad no reside en las opiniones de los hombres, por muy elocuentes que sean, sino en el escrito está. La palabra de Dios es la roca firme, todo lo demás es arena movediza. En este contexto de firmeza, debemos abordar el tema del valor y la valentía cristiana. Reflexionemos sobre cuántas bendiciones hemos dejado de recibir por el temor al ¿qué dirán? O el miedo al fracaso. El Espíritu de Dios no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Cuando te sientas intimidado por las circunstancias o por las presiones de la sociedad, recuerda que el león de la tribu de Judá ruge a tu favor. Consideremos también la responsabilidad de ser buenos administradores del tiempo. El tiempo es el recurso más equitativo que Dios nos ha dado. Todos tenemos las mismas 24 horas, pero la diferencia radica en cómo las invertimos. Efesios 5:15 de la mañana -16 nos exhorta: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar bien el tiempo no significa estar ocupados constantemente, sino estar ocupados en las cosas que tienen valor eterno. A veces perdemos horas en distracciones triviales mientras nuestra relación con Dios y con nuestra familia languidece. Una reflexión seria sobre nuestra fe debe llevarnos a priorizar lo importante sobre lo urgente. Cada minuto invertido en la presencia de Dios, en el servicio al prójimo o en el crecimiento personal es una semilla plantada en la eternidad. Aprender a decir no a lo bueno para poder decir sí a lo mejor es una marca de sabiduría espiritual. Hablemos ahora de la alegría del Señor como nuestra fortaleza. Nehemías 8:10 de la mañana declara una verdad fundamental. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Este gozo es diferente a la felicidad mundana. La felicidad depende de los sucesos externos. Si todo va bien, somos felices. Si algo falla, nos entristecemos. Pero el gozo del Señor es una corriente subterránea que fluye incluso cuando la superficie de nuestra vida está azotada por vientos helados. Es el gozo de saber que somos salvos, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que nada nos puede separar del amor de Dios. Este gozo nos da la resistencia necesaria para soportar las pruebas largas. Un cristiano amargado es una contradicción, porque la presencia del Espíritu Santo produce gozo por naturaleza. Si has perdido el gozo, regresa a la fuente, busca de nuevo la belleza de tu salvación y permite que el Señor restaure en ti la alegría de su presencia. A medida que avanzamos, reflexionemos sobre el poder de la confesión de nuestra boca. No solo lo que hablamos a otros, sino lo que nos decimos a nosotros mismos. En Proverbios 12:18 del día se nos dice que hay hombres cuyas palabras son como estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué palabras estás lanzando sobre tu propia vida y sobre tu familia? Si constantemente declaras derrota, escasez y enfermedad, estás estableciendo una atmósfera de incredulidad. Pero si, a pesar de lo que ves, confiesas lo que Dios dice, estás preparando el terreno para un milagro. Confesar la palabra no es una fórmula mágica de decretar cosas por capricho, sino de alinear nuestro lenguaje con la voluntad revelada de Dios. Cuando dices, Dios es mi proveedor, en medio de la crisis, no estás negando la realidad, estás declarando una realidad superior. Nuestras palabras tienen el poder de crear ambientes. Que tu boca sea hoy una fuente de vida y esperanza para ti y para los que te rodean. Debemos también meditar sobre la belleza de la paciencia en el trato con los demás. El fruto del Espíritu incluye la longanimidad, que es la capacidad de sufrir largamente las flaquezas de otros con amor. Efesios 4:2 nos llama a vivir, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. A menudo somos muy rápidos para pedirle a Dios que sea paciente con nosotros, pero muy lentos para ofrecer esa misma paciencia a quienes nos rodean. La reflexión sobre la gracia debe hacernos personas más amables, menos críticas y más dispuestas a dar una segunda oportunidad. Recuerda que cada persona que encuentras está librando una batalla que tú desconoces. Ser el reflejo de la paciencia de Cristo puede ser el puente que alguien necesite para acercarse al Padre. La amabilidad no es debilidad, es poder bajo control, y es uno de los testimonios más convincentes de una vida transformada. En esta sexta parte, miremos la importancia de la rendición de cuentas. Ninguno de nosotros es infalible y todos tenemos puntos ciegos. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Necesitamos personas en nuestra vida que tengan permiso para decirnos la verdad, incluso cuando duele. El aislamiento es el terreno donde el pecado y el error crecen con más facilidad. Tener un hermano o un mentor con quien ser transparentes nos protege de nosotros mismos. La humildad necesaria para aceptar la corrección es una señal de grandeza espiritual. No te rodees solo de personas que te den la razón, rodéate de personas que te amen lo suficiente como para confrontarte cuando te alejas del camino. La verdadera amistad cristiana es aquella que nos ayuda a parecernos más a Jesús cada día. Reflexionemos finalmente en este tramo sobre la victoria sobre el temor a la muerte. Para el mundo, la muerte es el final, el gran abismo de lo desconocido. Pero para el cristiano, la muerte ha perdido su aguijón. Como escribió Pablo en 1 Corintios 3:55 de la tarde menos 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vivir sin miedo a la muerte nos permite vivir con total libertad. No estamos tratando desesperadamente de aferrarnos a este mundo, porque sabemos que lo mejor está por venir. Esta perspectiva nos da una valentía inquebrantable para defender nuestra fe y para vivir con generosidad extrema.
Si la eternidad está asegurada, podemos darlo todo en el presente. La muerte no es un muro, es una puerta hacia la presencia plena de aquel que amamos. Deja que estas reflexiones calen hondo en tu espíritu. Eres parte de un reino inconmovible. No te dejes distraer por los ruidos pasajeros de este mundo. Mantén tu oído atento a la voz del Espíritu Santo, que te susurra palabras de verdad y consuelo. Que tu vida sea un cántico de alabanza, no solo con tus labios, sino con cada decisión que tomes. Dios está trabajando en ti, puliendo los detalles, perfeccionando tu fe. Confía en el proceso, abraza la disciplina y regocíjate en la esperanza. La gloria de Dios se manifiesta en los corazones que se rinden totalmente a su amor. Seguimos adelante, con los ojos fijos en la meta, sabiendo que el Rey viene pronto y su recompensa viene con él. Amén. Al aproximarnos a este séptimo tramo de nuestra reflexión, nos adentramos en el terreno de la perseverancia final y la profundidad de la vida interior. Hemos hablado de la fe, del servicio y del carácter, pero es momento de meditar en la constancia que nace de una raíz profunda en el amor de Dios. No basta con comenzar bien la carrera. Lo que define al siervo fiel es su capacidad de permanecer cuando la emoción inicial se ha desvanecido y cuando el camino se vuelve estrecho y solitario. En el libro de los Salmos 1 en 1-3, encontramos la descripción perfecta de aquel que prospera espiritualmente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. La clave de este árbol no está en sus ramas, sino en su ubicación, está plantado junto a las corrientes de agua. Nuestra vida espiritual depende enteramente de nuestra fuente de nutrición. Si estamos conectados a la fuente de la palabra y el espíritu, nuestra hoja no caerá en los tiempos de sequía. La reflexión cristiana nos enseña que la prosperidad verdadera no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de dar fruto incluso cuando el entorno es hostil. En esta etapa, debemos reflexionar sobre el poder de la mansedumbre en un mundo que exalta la agresividad. Jesús dijo en Mateo 5:5, «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». La mansedumbre no es cobardía ni falta de carácter, es, en realidad, fuerza bajo control. Es la capacidad de mantener la calma cuando somos atacados, de responder con gracia ante la ofensa y de confiar en que Dios es nuestro defensor. Un corazón manso es un corazón que ha dejado de pelear por sus propios derechos para descansar en la justicia de Dios. Esta actitud nos permite caminar con una paz que el mundo no puede comprender ni arrebatar. Al reflexionar sobre la mansedumbre de Cristo, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, 1 Pedro 2:23 de la mañana, encontramos el modelo de cómo debemos interactuar con una sociedad que a menudo nos malinterpreta o nos rechaza. Nuestra victoria no está en ganar argumentos, sino en reflejar el carácter del Cordero. Hablemos ahora de la importancia de la luz espiritual y la revelación. No podemos caminar en la oscuridad de nuestra propia lógica. Necesitamos que el Espíritu de Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, como pedía el apóstol Pablo en Efesios 1:18 de la mañana. La reflexión profunda nos lleva a entender que hay realidades espirituales que no se perciben con los sentidos físicos. La fe es ese sexto sentido que nos permite ver lo invisible. Cuando tenemos revelación, dejamos de reaccionar a lo que vemos en las noticias o en las circunstancias inmediatas, y empezamos a actuar basados en lo que Dios ha dicho. La revelación produce una convicción que no se tambalea. Es la diferencia entre saber sobre Dios y conocer a Dios. El conocimiento teórico nos da religión, pero la revelación nos da vida. Debemos clamar diariamente: abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley, Salmo 119:18. Solo así podremos discernir los tiempos y las estaciones que estamos viviendo, actuando con la sabiduría que viene de lo alto. En este contexto, es vital meditar en la pureza de nuestras palabras en el ámbito de la alabanza. La alabanza no es solo una canción, es una confesión de la grandeza de Dios que debe saturar toda nuestra existencia. Hebreos 1:15 de la tarde nos exhorta: así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Se le llama sacrificio, porque a menudo la alabanza es más necesaria cuando menos ganas tenemos de darla. Alabar a Dios en medio del dolor es un acto de guerra espiritual que confunde al enemigo. Rompe las cadenas de la tristeza y levanta un muro de protección alrededor de nuestra mente. La reflexión cristiana nos invita a convertir nuestra queja en adoración. Si puedes encontrar un motivo para agradecer en medio de tu prueba, habrás encontrado la llave de tu liberación.
La alabanza nos saca del yo y nos enfoca en el él, ensanchando nuestro corazón para recibir más de su gloria. Consideremos también el concepto bíblico de la herencia de los santos. Muchas veces vivimos como huérfanos espirituales, mendigando afecto o seguridad en el mundo, cuando en realidad somos coherederos con Cristo. Romanos 8:17 de la mañana nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta herencia no es solo algo que recibiremos en el cielo, es una autoridad y una provisión que tenemos derecho a reclamar hoy por la fe. Tenemos derecho a la paz, derecho al gozo, derecho al acceso directo al trono de la gracia. La reflexión sobre nuestra posición en Cristo debe darnos una santa audacia. No nos acercamos a Dios como extraños, sino como hijos amados. Esta identidad de hijos es lo que nos permite enfrentar cualquier desafío con la cabeza en alto, sabiendo que el respaldo del reino de los cielos está sobre nuestra vida. Un punto crucial en esta séptima parte es el llamado a la vigilancia. El Señor nos advirtió en repetidas ocasiones que debemos velar y orar. En 1 Pedro 5:8 se nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La vigilancia espiritual implica estar atentos a las pequeñas concesiones que hacemos en nuestro corazón. El pecado rara vez entra de golpe, suele entrar a través de pequeñas grietas, una pequeña mentira, un pensamiento impuro no refrenado, una actitud de orgullo que no se confiesa. Velar significa mantener las lámparas encendidas y el aceite de la unción fresco. No podemos darnos el lujo de dormirnos espiritualmente en un tiempo tan decisivo. La reflexión diaria funciona como un examen de conciencia que nos permite detectar esas grietas y cerrarlas con el arrepentimiento antes de que se conviertan en brechas destructoras. Reflexionemos también sobre la belleza del silencio ante Dios. En nuestra cultura de ruido constante y sobreestimulación, el silencio se ha vuelto un lujo extraño. Sin embargo, es en el silencio donde Dios suele hablar con mayor claridad. Elías no encontró a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 7:12 de la noche. La reflexión cristiana requiere momentos de quietud absoluta, donde apagamos todas las voces externas para escuchar la voz del buen pastor. El silencio nos humilla, nos vacía de nuestras propias palabras y nos prepara para recibir la sabiduría divina. Aprende a estar a solas con Dios sin pedir nada, simplemente disfrutando de su compañía. Ese es el nivel de intimidad donde los secretos del corazón de Dios son revelados a sus hijos. Hablemos ahora de la generosidad de espíritu, que va más allá de lo material. Ser generoso de espíritu significa estar dispuesto a ver lo mejor en los demás, a perdonar las ofensas sin que nos lo pidan y a dar crédito a otros en lugar de buscarlo para nosotros mismos. Proverbios 11:25 de la mañana dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esta es una ley espiritual inquebrantable. Cuando vivimos para bendecir, nos convertimos en un canal, y Dios se encarga de que el canal nunca esté seco. Si te sientes vacío o estancado, busca a alguien a quien puedas servir o bendecir. A menudo, la solución a nuestros propios problemas se encuentra en el acto de ayudar a otros a resolver los suyos. La generosidad rompe el egoísmo, que es la raíz de tanta infelicidad humana, y nos alinea con el corazón de un Dios que es, por esencia, un dador alegre. A medida que nos acercamos al final de este segmento, meditemos en la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus pactos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Josué 9:45 de la noche, declara al final de una larga etapa de conquista. No faltó palabra de todas las buenas palabras que Jehová había hablado a la casa de Israel, todo se cumplió. Esta misma fidelidad es la que te sostiene hoy. Tus errores no pueden anular los planes de Dios para tu vida si te mantienes en arrepentimiento. Tus debilidades no son un obstáculo para su omnipotencia. Él es el Dios que guarda sus promesas por 1000 generaciones. Al reflexionar sobre la historia de la salvación, vemos que Dios siempre ha sido fiel, incluso cuando su pueblo no lo fue. Esta es nuestra mayor seguridad. Nuestra salvación y nuestro futuro no dependen de nuestra perfección, sino de su inmutable fidelidad. Consideremos la importancia de terminar bien. En el reino de Dios, el final de una cosa es mejor que su principio si se camina con fe. La reflexión sobre nuestro legado debe motivarnos a vivir con integridad. ¿Qué dirán de nuestra fe aquellos que nos siguen? Que nuestra vida sea un rastro de luz que guíe a otros hacia Jesús. No permitas que el cansancio del camino te haga bajar la guardia ahora que estás más cerca que cuando empezaste. Renueva tus votos de amor con el Señor en este instante. Dile que tu vida es suya, que tus planes están a sus pies y que tu mayor deseo es oírle decir un día, bien,
buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Que esta porción de nuestra meditación refresque tu alma como el rocío de la mañana. Dios está en medio de ti, no serás conmovido. Recibe la fortaleza para seguir siendo luz en la oscuridad y sal en la tierra. Tu labor en el Señor no es en vano, y cada oración, cada lágrima y cada acto de fe están siendo registrados en los libros celestiales. Mantén la mirada fija en Cristo, la esperanza de gloria, y prepárate para el tramo final de este viaje, donde veremos que todo ha valido la pena por el puro gozo de conocerle a Él. La gracia y la paz abunden en ti hoy y siempre. Llegamos finalmente a la culminación de este extenso recorrido de fe, un viaje que ha atravesado los valles de la disciplina, las cumbres de la adoración y los ríos de la sabiduría divina. En esta parte final, debemos concentrarnos en la consumación de nuestra esperanza y en la gloria venidera que eclipsará cualquier sufrimiento presente. La reflexión cristiana, cuando alcanza su madurez, deja de mirar únicamente hacia las bendiciones terrenales para fijar su vista en la eternidad. El apóstol Pablo lo expresó con una claridad contundente en Romanos 8:18 de la mañana. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta es la perspectiva definitiva del creyente. Todo lo que hemos vivido, cada lágrima derramada en secreto, cada batalla ganada de rodillas y cada acto de obediencia costosa, tiene un peso de gloria que se está acumulando para el encuentro final con nuestro Creador. No estamos caminando hacia el vacío, sino hacia el hogar. En este cierre, es fundamental reflexionar sobre la victoria total sobre el pecado y la muerte a través del sacrificio de Cristo. La cruz no fue el final, sino el inicio de una nueva creación. En el libro de Apocalipsis 21 en 1-4, se nos da un vistazo del destino final de nuestra fe. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta promesa no es un consuelo poético, es la realidad ontológica hacia la cual se dirige la historia. Nuestra reflexión debe llevarnos a vivir hoy con la fragancia de ese mañana. Si sabemos que el final es la restauración total y la comunión perfecta con Dios, podemos enfrentar cualquier carencia actual con una sonrisa. El mundo intenta convencernos de que esto es todo lo que hay, pero nuestra fe nos grita que lo mejor está por venir. La vida aquí es solo el prefacio de un libro infinito que Dios está escribiendo con nuestras vidas. Hablemos de la importancia de la perseverancia final. Muchos corren bien al principio, pero pocos terminan con la misma pasión. El llamado es a ser fieles hasta la muerte. En Apocalipsis 2:10 de la mañana se nos da una instrucción y una promesa. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad no se mide en los momentos de éxtasis espiritual, sino en los días grises de rutina y en las noches oscuras de duda. Es la decisión diaria de decir, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en quién eres tú. La reflexión madura nos enseña que el carácter se prueba en el fuego y se aprueba en la constancia. No desmayes ahora que el día está cerca. El cansancio es real, pero la gracia es suficiente. Mira a los que te precedieron en la nube de testigos mencionada en Hebreos 12 en 1-2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos también considerar la santidad del servicio final. Todo lo que hemos aprendido debe volcarse en amor hacia los demás. La espiritualidad que se encierra en sí misma se pudre, la que se entrega, se multiplica. Reflexionemos sobre el juicio de las naciones en Mateo 25, donde el criterio de evaluación del rey no fue la elocuencia de nuestras oraciones o el conocimiento de nuestra teología, sino si dimos de comer al hambriento, si vestimos al desnudo y si visitamos al enfermo. El amor práctico es el sello de autenticidad del cristiano. En estos últimos tiempos, la caridad de muchos se enfriará, pero la nuestra debe arder con más fuerza. Que nuestra vida sea una carta abierta, leída por todos los hombres, que hable de la misericordia de Dios. No busques grandes escenarios para brillar, sé una lámpara constante en el rincón donde Dios te ha puesto. El éxito en el reino no se mide por la fama, sino por la obediencia silenciosa. Otro aspecto vital es la preparación para las bodas del Cordero. Somos la esposa de Cristo, y estamos llamados a prepararnos. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Prepararse significa vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Cada vez que vences una tentación, cada vez que perdonas a quien no lo merece,
Cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, estás bordando tu vestido para ese gran día. La reflexión sobre el regreso de Cristo debe producir en nosotros una purificación voluntaria. No queremos que Él nos encuentre distraídos en las cosas vanas de este mundo, sino ocupados en sus negocios, con nuestras lámparas llenas de aceite y nuestros corazones rebosantes de expectación. Miremos también el poder de la herencia que dejamos a las siguientes generaciones. Nuestra fe no debe morir con nosotros. Tenemos la responsabilidad de transmitir el fuego a los que vienen detrás. El Salmo 78:4 nos insta: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. Tu testimonio es un tesoro para tus hijos y los hijos de tus hijos. Cuéntales de las veces que Dios te proveyó milagrosamente, de cómo te sanó, de cómo te levantó del pozo de la desesperación. La reflexión cristiana nos hace conscientes de que somos eslabones en una cadena eterna. Vive de tal manera que tu vida sea un mapa que facilite el camino de otros hacia el Salvador. Que tu fe sea el fundamento sobre el cual otros construyan sus propias historias con Dios. A medida que concluimos, meditemos en la omnipresencia y el amor incondicional de Dios que nos acompañará hasta el último suspiro. El Salmo 139 nos asegura que no hay lugar donde podamos huir de su espíritu. Si subimos a los cielos, allí está Él. Si en el Seol hacemos nuestro estrado, allí está Él. Esta presencia constante es nuestra mayor seguridad. No importa cuán solo te sientas en este momento, el Creador de las galaxias conoce el número de cabellos de tu cabeza y tiene grabada tu imagen en las palmas de sus manos. Esta es la verdad suprema. Eres amado con un amor que no tiene fin. Nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, podrá separarte de ese amor. Romanos 8:38 de la mañana, -39. Deja que esta certeza sature cada célula de tu ser y disuelva cualquier resto de temor o ansiedad. Reflexionemos finalmente sobre la palabra amén. Decir amén no es solo terminar una oración, es decir, así sea, es un acto de afirmación y confianza en que Dios tiene la última palabra. Al cerrar este guión de 80,000 caracteres, el amén debe resonar en tu espíritu como un compromiso de vida. Has recibido mucho, has meditado profundamente, has citado las verdades eternas. Ahora, ve y vive lo que has reflexionado. El conocimiento sin aplicación es solo orgullo intelectual, pero la palabra encarnada es poder de Dios. Que tu caminar diario sea el guión que el mundo lea para conocer a Jesús. Que tu paz sea la envidia de los atribulados y tu esperanza la guía de los perdidos. Hermanos y amigos, ha sido un viaje glorioso compartir estas verdades. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes ahora y por los siglos de los siglos. No se cansen de hacer el bien, no se rindan en la oración y no duden de la promesa. El que es fiel ha prometido que volverá, y su palabra es verdad. Mientras tanto, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor, pero también con un gozo inefable y glorioso. La luz de Cristo brille en sus rostros y la paz de Dios guarde sus corazones. Hemos terminado esta reflexión, pero la vida en Cristo apenas comienza a dar sus frutos más dulces en ti. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos.